Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra clase número 5. En esta lección hablaremos acerca de ciberseguridad, incentivos y temas sociales. Vamos a enfatizar los factores que dan forma a los incentivos de los diversos actores, tanto para atacar como para defender los sistemas de información, y cómo esos incentivos pueden ser moldeados por políticas e instituciones. También centramos la atención en la forma en que las políticas y las instituciones orientan efectivamente los incentivos de ciberseguridad. En el corazón de este enfoque está la idea que la ciberseguridad es un bien económico. Por esto es que existe. Una mejor ciberseguridad crea valor para las personas y las organizaciones. Por lo tanto, existe una demanda y esa demanda generará una oferta si los productos, servicios y procedimientos que mejoran la seguridad están disponibles. Pero el suministro de la seguridad nunca es gratis y eso significa que las inversiones de una organización en seguridad estarán sujetas a un análisis de costo-beneficio marginal. Asimismo, las acciones de los atacantes se rigen también por incentivos. Estos son incentivos económicos, evidentemente. Es cierto que algunos de ellos pueden tener motivos políticos o motivos personales, pero en general, cuanto mayores sean los beneficios que se pueden obtener de los ciberataques y menores los costos de llevarlos a cabo, es probable que obtenga más ciberataques. Eso puede parecer obvio, pero vincular la ciberseguridad a esta perspectiva económica pone a nuestra disposición un conjunto de herramientas analíticas que a menudo se utilizan para evaluar otras cuestiones de política pública. Aquí hay una lista de algunos de los conceptos claves que utilizaremos o que usaremos al examinar los incentivos de ciberseguridad. Defensa, ofensa y política. Necesitamos entender la distinción entre bienes públicos y bienes privados. Necesitamos entender los mercados como un intercambio de derechos de propiedad y cómo se definen los derechos de esta propiedad. Necesitamos comprender el costo asociado con la búsqueda, organización, negociación y aplicación del intercambio de mercado que se conoce como costo de transacción. También entender que es una externalidad y al final entender el impacto de la información incompleta y asimétrica en las transacciones de mercado. La lectura asignada para esta lección describe estos conceptos con más detalle y los vamos a aplicar para problemas particulares de ciberseguridad. Estos conceptos son más relevantes cuando hablamos de ciberseguridad a un nivel organizacional o industrial, también nacional y transnacional como lo vimos en la clase pasada. Se aplica para que diferentes organizaciones realicen transacciones entre sí, accediendo al rol de gobierno en la ciberseguridad. Entra en juego el estatus de la ciberseguridad como un bien público o también como un bien privado. Recordar que un bien público tiene dos características definitorias. Primero, significa que el uso que hace una persona no impide que nadie más lo use. En otras palabras, el consumo no es un rival. En segundo lugar, significa que una vez que se produce el bien, es difícil excluir a otros de disfrutarlo. Eso es interesante porque puede crear lo que se llama un problema de free rider. Esto lo puedes buscar en internet, pero en pocas palabras se refiere a aquellos que no pagan por el recurso y al final pueden beneficiarse del mismo. Entonces, estas dos características económicas especiales tienden a requerir formas colectivas de producción. La defensa nacional se utiliza a menudo como ejemplo de bien público, porque cuando defiendes un país entero contra una amenaza militar extranjera, tienes que defender el país como un todo. Realmente no puedes excluir a ciertas personas o ciertos lugares del mismo proceso de defensa. ¿Significaría esto que la defensa nacional es un modelo apropiado para la producción de ciberseguridad? Bueno, no para la mayoría de los tipos de seguridad, de ciberseguridad. En la mayoría de los casos, la ciberseguridad es un bien privado. Por bien privado, nos referimos a algo que una persona u organización puede comprar o producir y restringir los beneficios del bien o servicio al comprador. En otras palabras, las personas que no compran el bien no obtienen el beneficio. Aunque la seguridad pública a menudo se considera una función gubernamental, muchos tipos de seguridad son de hecho bienes privados. Cuando vas y compras cerraduras de puertas, por ejemplo, o alarmas de tu automóvil, estás ganando seguridad física y esto es seguridad como un bien privado. Tu compra hace que tu propia casa sea más segura y no afecta a la de nadie más. Son bienes privados y ciberseguridad también
cuando los operadores de infraestructura de TI instalan mecanismos de control de acceso o cifran sus datos o se suscriben a filtros de spam o instalan dispositivos de software, prevención de intrusiones, porque están comprando producción para sus propios sistemas y no para los de nadie más. Los mercados de seguros cibernéticos y los mercados de seguros generalmente se encuentran en un término medio entre un bien público y uno privado. En los mercados de seguros, los riesgos privados se agrupan y los costos se distribuyen entre una población. Hablaremos más sobre el ciberseguro como una estrategia de mitigación de riesgos, algunos módulos más adelante. Aquí hay tres conceptos más de economía: derechos de propiedad, costos de transacción y externalidades. Todos están estrechamente relacionados. Un derecho de propiedad es como una valla legalmente reconocida alrededor de un recurso valioso. Otorga al propietario los derechos exclusivos para utilizar un bien, para obtener ganancias de él u otros beneficios adicionales, ¿no? Inclusive para intercambiar el bien o transferir la propiedad a otra persona. Los costos de transacción son los costos asociados con el intercambio de derechos de propiedad o un contrato de servicio. Implican costos tales como buscar el precio o datos de valor, negociar costos y monitorear el desempeño de los contratos. Si los costos de transacción son demasiado altos, es posible que las transacciones de mercado, que de otro modo serían eficientes, entonces no se lleven a cabo. Una externalidad, por otro lado, se refiere a los costos o beneficios económicos que les ocurren a terceros que no forman parte de una transacción de mercado. Los beneficios son costos que no se reflejan en la forma en que se intercambian o definen los derechos de propiedad y que resulta ser un concepto, al final del camino, importante en ciberseguridad. El tercer concepto es externalidades. Es directamente aplicable a muchos fenómenos de ciberseguridad. Cuando una empresa no invierte en seguridad, ¿qué parte de la inseguridad se limita a su propia empresa? ¿Y qué parte del daño derivado sienten los demás? Hubo una clara externalidad cuando los fabricantes de dispositivos, por ejemplo, de temas de IoT, proporcionaron dispositivos que fueron muy baratos, pero les pusieron contraseñas fáciles de adivinar o algunos tipos de controles que al final del camino pudieron ser laxos. Esto se hizo evidente cuando un operador de botnet se hizo cargo de se hizo de estos miles de dispositivos y al final se utilizaron para montar un ataque de DDoS masivo, que en realidad alcanzó a tirar el DNS en algunas partes, y definitivamente el costo de ese ataque no se dirigió a los propietarios de los dispositivos de IoT. Un contrato de servicio es otro ejemplo de cómo las transacciones, los costos y las externalidades pueden entrar en juego. Un contrato de servicio entre un proveedor de servicios de Internet y un cliente corporativo es una negociación de quién tiene qué derechos o pueden otorgar al proveedor servicios con derecho a cancelar accesos, por ejemplo, o poner algunas reglas durante esta misma negociación. En los mercados de información que son multilaterales, como son los mercados de plataformas, el intermediario de la plataforma puede tener incentivos para internalizar ciertas externalidades. Suena confuso, pero, por ejemplo, las tiendas de aplicaciones administradas, pensemos en la tienda de iOS, en la tienda de Android, pueden filtrar ciertas aplicaciones o revisarlas para proteger la seguridad de sus clientes. En este caso, lo que pudiera parecer una externalidad está siendo internalizado por el proveedor de la plataforma y es necesario observar los incentivos de los proveedores de la plataforma para internalizar o no ciertas externalidades. Para que la seguridad de la información funcione como un bien privado, los compradores deben poder distinguir entre los productos que son más seguros y los productos que son menos seguros. Pero eso requiere mucho conocimiento que la gente puede no tener. Un suscriptor busca comprar acceso a Internet. Por ejemplo, puede no ser capaz de distinguir a los proveedores de Internet con sólidas prácticas de seguridad y aquellos que tienen prácticas laxas, ¿no? Esto hace que los compradores no estén dispuestos a pagar una prima por el mejor producto y en consecuencia desalienta a los proveedores a ofrecer este tipo de servicios o esos niveles de seguridad. Ahora, resumamos algunas de las aplicaciones de estas teorías económicas a los problemas de ciberseguridad. Se trata de cómo las acciones dan forma a los incentivos de los actores.
Específicamente, las políticas pueden incentivar a los defensores y desincentivar a los atacantes, si lo hacemos bien. Por ejemplo, si estamos creando incentivos para una mejor defensa, podemos intentar dirigir esos incentivos a actores específicos de este ecosistema, como pueden ser los usuarios finales, los proveedores de infraestructura. Y podemos hacerlo, digamos, reduciendo las asimetrías de información, abordando las externalidades negativas o incluso simplemente educando a las personas o desarrollando su capacidad para comprender la ciberseguridad. Si por otro lado estamos tratando de desalentar a los atacantes, podemos intentar dirigir nuestros desincentivos a tipos específicos de malos actores, como pudieran ser criminales o estados nacionales, ¿no? Podríamos, por ejemplo, intentar disuadirlos con castigos o por lo tanto podemos usar algunas herramientas como elementos disuasorios, ¿no? Que pudieran reducir los beneficios de un atacante o interrumpir sus recursos, inclusive al final amenazarlos con represalias. Todo lo cual al final distanciaría y reduciría ciertos tipos de ataques. Así que esta es una descripción general rápida de los conceptos económicos y en la próxima clase hablaremos sobre los conceptos básicos y vocabulario. Muchas gracias por venir a esta clase, te esperamos en la siguiente.